Bien, soy Miguel de Oración.us, South Beach, Florida, y venimos con un tema muy caliente, muy peculiar, muy polémico, muy controversial. La diferencia entre los católicos y los evangélicos. Vayamos por el comienzo. Los católicos no es otra cosa que una religión, la religión católica. Se trata de una religión. Los evangélicos son una relación personal con Jesucristo. Se trata de una relación personal con Jesucristo. Esta es una diferencia fundacional. Por un lado, una religión. Obedecer hábitos, costumbres, rituales. Por el otro lado, una relación personal con Jesucristo. ¿A partir de qué? De su palabra. ¿Ok? Quiero que eso quede muy claro. La segunda diferencia. Voy a mencionar 4 diferencias rápidamente. La segunda diferencia. El evangélico cree solamente en Jesús como camino a la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Juan, capítulo 14, versículo 6. Eso es indiscutible. No se puede discutir ese pasaje. Y no es que esté fuera de contexto. Y no es que te precedan algunos versículos o que después encuentres versículos subsiguientes. Comienza y termina. Es un versículo inmanente, tiene vida propia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No existen terceras personas. Ese es el criterio de la Iglesia evangélica. La Iglesia católica dice que existirían otros caminos. Por ejemplo, la Virgen María, la Madre de Jesús, bíblicamente relatada como la Madre de Jesús, además elegida por Dios para que sea la Madre de Jesús, pero nada más es eso, es solamente eso. No intercede por nosotros, ni es camino a la salvación. Y tercero, los santos. Los santos es un invento de la Iglesia católica por siglos, y lamentablemente se da hasta el día de hoy. Un fulano como nosotros no puede ser camino, no puede ser camino a Dios Padre. Eso es idolatría. Y el tema de la Virgen María también es idolatría. El único camino a Dios Padre es Jesús. Tercer tópico, tercera diferencia. La salvación. La Iglesia católica pregona y desde chiquito instaura en ti la vocación por ganarte el cielo a partir de las obras. Es decir, cuanto más buenas obras yo hago, más cerca estoy del cielo y en algún momento finalmente lo logro. La Iglesia evangélica simplemente se ciñe en un pasaje, Romanos 10:9, que si te arrepintieras de tus pecados y aceptaras a Jesús como tu Salvador personal, serás inmediatamente salvo. Y lo tienes que decir de tu propia boca, de tu propio corazón. La salvación es un regalo, según la Iglesia evangélica. Es un regalo de Dios, no te lo puedes ganar, no hay forma de ganártelo. No hay forma, no hay nada que tú puedas hacer para ganarte la salvación. La Iglesia católica dice que sí, que a partir de buenas obras tú te puedes ganar la salvación. La pregunta de rigor. ¿Y entonces para qué Jesús se fue a morir a la cruz a los 33 años? Si tú te puedes ganar la salvación por ti mismo. Tú mismo tienes la respuesta. No hay forma de ganarse la salvación. Nadie se puede ganar la salvación. Es un sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, para salvarnos, para redimirnos del pecado. Él hizo ese sacrificio, no lo puedes hacer tú. Lo único que te pide es que lo aceptes, nada más. Es muy simple. Cuarta diferencia que es muy importante.
La Iglesia Católica presenta 72 libros, la Iglesia Evangélica presenta 66 libros. ¿Por qué? Porque discute 6 libros que son los llamados libros apócrifos, que tampoco los considera lo que vendría a ser la Biblia judía. O sea, ni los judíos consideran estos 6 libros del Antiguo Testamento, ¿no? Los llamados libros apócrifos. Pero la gran diferencia no estriba casualmente en que una Biblia tenga 72 libros y la otra tenga 66. La gran diferencia estriba en que el católico no lee la Biblia, no conoce la palabra de Dios, lo cual es una locura. El evangélico se la conoce de punta a punta. Tú que te estás comiendo los codos en el banco, en este momento cuando me escuchas hablar, si yo te preguntara si conoces a García Márquez, ¿qué cosa es lo que te estoy preguntando? ¿Qué te estoy preguntando? Si sabes dónde nació, si sabes dónde solía tomarse un cafecito, si sabes del incidente que tuvo con Vargas Llosa en el aeropuerto Benito Juárez de México. ¿Qué te estoy preguntando? ¿Si sabes dónde murió? ¿De qué murió? No, no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si conoces la obra de García Márquez. Eso es lo que te estoy preguntando. Si das cuenta de un autor, tienes que dar cuenta de su obra. De su obra. Lo mismo sucede con Jesús. Si das cuenta de Jesús, tienes que conocer su obra. Y su obra está relatada en la Biblia, fundamentalmente en los Evangelios. Juan, Lucas, Marcos, Mateo. Y después en todas las epístolas de los apóstoles. Tienes que conocer la palabra de Dios. Y ahí está la diferencia entre un católico y un evangélico. El católico no conoce, y muchos curitas, muchos padrecitos no conocen la palabra de Dios más de lo que de esa letanía, de esa rumiación en la misa, de leer pasajes que ya hasta se lo conocen de memoria, pero no, en realidad no existe esa verdadera comunión. Otra diferencia entre la religión católica y la iglesia evangélica es que, y esto ha despertado muchísima polémica, ¿no? Es que los católicos dicen que Cristo se desciende en la Eucaristía, ¿no? Cuando se imparte la comunión. Y el evangélico dice que no necesariamente en ese momento. Claro que sí, claro que en ese momento está presente, según la Iglesia Católica, pero por supuesto que está presente. Pero el evangélico dice que está presente siempre, siempre, siempre. Jesús está presente siempre en tu vida, si tú le has aceptado. Y a veces hasta cuando no le has aceptado, Él te cuida. Pero lo que Él quiere es que tú estés con Él. Juan capítulo 15, versículos 13, 14 y 15, Él dice ser nuestro amigo. Es la única vez que dice ser nuestro amigo. La única vez que dice ser nuestro amigo. Si es que me obedecieras. Hay una condición, lamentablemente. Obedecieras mi palabra. Y su palabra no es otra cosa que lo que le encomendó su Padre. Su Padre. Su Padre. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él fue la única persona que dijo conocerlo. Él fue la única persona que dijo haberlo visto. Él fue la única persona que dijo vengo de Él y vuelvo a Él. La Biblia, desde el Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo Testamento, se reduce a Cristo. Todo está reducido a Cristo. Él es el comienzo y el fin. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo dice en el Apocalipsis, cuando le relata a Juan el Apocalipsis en la isla de Patmos. Pero hay un pasaje, no uno, sino son 10 pasajes muy importantes que relatan lo primigenio que es Jesús y por qué es el centro del mensaje cristiano. Lo voy a leer rápidamente. Está relatado en el principio del Evangelio
de Juan. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Este se refiere a Jesús. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, de Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ojito con estas palabras, ¿eh? La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Evangelio de Juan comienza con la singularidad, con la unicidad inmanente de Cristo como el tópico, como la vorágine a partir del que circula el Evangelio de Cristo, el mensaje de Dios que delegó en su Hijo. No existen otros caminos, ni menos aún otro tipo de encuentros espirituales, ¿no? Esa es la gran diferencia entre la Iglesia católica y la Iglesia evangélica. El evangélico conoce la palabra de Dios porque dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Y es una barbaridad que la Iglesia católica diga que el primer Papa fue Pedro. La Iglesia católica se funda 300 años después de la muerte de Jesús o del nacimiento de Jesús. Pablo muere más o menos en el año 60, 70 de la era cristiana. ¿Cómo pudo haber sido el primer Papa? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántos pasajes? ¿Por qué se tienen que arrogar el copyright, el trademark de la palabra de Dios? Son muchos pasajes que dejan muchos cuestionamientos, ¿no? Cristo advirtió que iban a aparecer muchas iglesias y describe 7 iglesias en el Apocalipsis, pero ninguna se puede arrogar. En todo caso, la iglesia copta es más antigua. Pero lo más importante es que ahora he expuesto esta gran diferencia entre estas dos iglesias. Tú aceptas al Señor y escribe y confírmame que has aceptado al Señor como tu Salvador personal. Repite mis palabras: Padre amado, el día de hoy yo me arrepiento de mis pecados y te acepto, Jesucristo, como mi Salvador personal, y quiero que a partir del día de hoy tú reines en mi vida y que yo te pueda seguir, que toda mi vida gire alrededor tuyo. Gracias, Señor Jesús, por la salvación. Gracias porque a partir de hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida. Soy Miguel de Oración.us, South Beach, Florida. Muchísimas gracias. Adiós.